En este video les voy a dar a conocer qué es lo que tapó el sol en el día de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde luego que la espiritualidad cristiana, la espiritualidad católica, tiene que estar centrada. El centro es la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero el mismo Jesús, al que decimos que adoramos, nos dice que si de verdad lo amamos, vamos a estar atentos a las señales que Él nos va a dar para saber a qué hora vendrá por segunda ocasión. Lo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, de manera que no es válido lo que la mayoría de católicos me han dicho, de que hay que centrarnos solamente en la cuestión espiritual, sin saber nada de profecías, dejando a un lado las profecías, ¿verdad? Que todo hay que tomarlo como venga, sin saber nada, ¿verdad? Y no, la invitación de Jesús en Apocalipsis 3, versículo 3 es, Él mismo nos dice que estemos atentos, ¿verdad? Es como cuando alguien te dice que va a ir a tu casa y imagínate que no estás atento a qué hora va a llegar. A lo mejor llega la persona y tú estás allá en las tortillas, estás en la tienda, ¿verdad? Y la persona acá esperándote todo el día a que llegues. Bueno, Jesús nos dice que estemos atentos. También ahí mismo en Apocalipsis dice que el testimonio cristiano es testimonio de profecía, de manera que no es válido lo que la mayoría de hermanos católicos me han dicho a mí mismo, de que no, que para qué hay que saber de profecías, que eso no sirve de nada. Bueno, si tú piensas que no sirve de nada, es porque no estás amando a Jesús como Jesús lo demanda. No solamente lo pide, Jesús lo exige. En Apocalipsis 3:3 que estemos atentos. Entonces, pues, si tú no quieres saber de profecías, pues allá tú. No estás dando un testimonio cristiano, ¿verdad? El testimonio cristiano es un espíritu de profecía, dice el Apocalipsis. Y también San Pedro, el primer papa de la iglesia, dijo que hacemos bien en tener en cuenta las profecías, porque las profecías son como una luz que alumbra en una casa, ¿verdad? Entonces, si estás sin las profecías, estás a oscuras, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, en estos días, cada quien se toma la espiritualidad a como la entiende y no a como debe de ser. Y ya les había dicho que, por ejemplo, en los seminarios, los mismos sacerdotes, muchos de ellos, por medio de sus redes sociales, ellos han dicho claramente que desde un cierto tiempo para acá, en los seminarios a nivel mundial se han quitado las disciplinas de la escatología, es decir, a lo que se refiere a lo de las profecías, de la manera que salen del seminario y no conocen de profecías. Yo mismo lo he corroborado, le he preguntado de si saben algo de la Virgen de la Salet y no me saben decir nada, ni siquiera saben que existe esa aparición, ¿verdad? Entonces, la otra vez me decía ahí una catequista, mira, es que yo no quiero saber nada de eso. Bueno, entonces, ¿qué clase de espiritualidad te estás llevando a cabo? Porque si por ejemplo, si tu madre, a la cual amas, te dejó algo dicho, una carta, ¿verdad? Tú no vas a decir, ay, no me importa, no quiero saber nada de lo que dice mi madre. Bueno, entonces, ¿por qué no quieres saber nada de lo que dijo la Virgen María, nuestra madre, en la aparición de la Salet? Luego, otra aparición también que casi nadie conoce es la aparición en Quito, bajo la advocación la Virgen del Buen Suceso, una grande aparición que la misma Virgen dijo que iba a estar muy descuidada. Y dijo la Virgen que esa aparición se iba a dar mucho a conocer
a finales de los tiempos por medio de tecnología. Ahí mismo en esa aparición se lo dijo a la vidente. También quiero que tomemos muy en cuenta, por eso lo voy a repetir constantemente en mis videos, de que la apologética, la defensa de la fe, se quitó también de los seminarios, de manera que salen los sacerdotes y muchas veces no saben cómo defenderse con la Biblia en la mano ante los hermanos de otras religiones, ante hermanos de sectas cristianas, ¿verdad? Entonces se quitó también de los seminarios y pues por alguna razón se quitó la escatología y la defensa de la fe. Bueno, se quitó para provocar un ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Es la unión de todas las religiones, de las sectas, en un solo cuerpo cristiano, ¿verdad? Lo cual no es correcto porque ellos se van a unir a la iglesia como debe de ser bajo los dogmas de la iglesia y no bajo un relativismo que cada quien crea lo que quiera, ¿verdad? Entonces, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que la iglesia va ahí a recoger, que cada quien crea en sus propias cosas, ¿verdad? Nada de eso. Entonces, en eso consiste la apologética, pero se quitó para crear un falso ecumenismo, de decir, no importa cada quien ahí, aleluya, aleluya, cada quien con la suya. No, señor, nada de eso. Eso es anticristiano. Esos son valores del anticristo que se han filtrado dentro de algunos sectores de nuestra Santa Iglesia. Hay que desterrar esos pensamientos, esos valores del anticristo, ¿verdad? Cristo quiere la unidad, Cristo quiere que todos seamos uno. ¿Pero en qué? En la verdad. No dice Cristo que seamos uno en cada quien, en su propio, en sus propios creencias, ¿verdad? No, nada de eso. El Papa Francisco hace poco, pues es de conocimiento público que dijo que todas las religiones llevan a Dios, lo cual es un error pensar que todas las religiones llevan a Dios. Si no, entonces ¿para qué Cristo se encarnó y murió en la cruz? ¿Verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que lleva a Dios es un camino difícil, es un camino angosto. Entonces Jesús no dijo que todas las religiones llevan a Dios. No, simplemente hay que interpretar esas palabras del Papa, pues, de que todas las religiones tienen alguna semillita ahí de luz que puede llevarte a la Iglesia Católica, que es la que Cristo fundó. Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del Hades o del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces, una sola iglesia, no de que cada quien anda ahí de rama en rama. Entonces, les voy a dar un gran ejemplo de esas semillitas de luz, de esas semillitas de sabiduría que hay en otras religiones, ¿verdad? Pero son simplemente semillitas. En la Iglesia Católica está la salvación. La iglesia Católica es como un arca en tiempos de Noé. Hay que subirse a esa arca porque si no, vendrá el castigo purificador de Dios y no te vas a poder salvar fuera de la Iglesia Católica, ¿verdad? Bueno, un ejemplo, por ejemplo, el budismo, para la persona esa a la que le llaman Buda. Buda quiere decir iluminado, pues él llegó a decir una vez una gran verdad, ¿verdad? Una gran verdad que dijo es de que cuando una persona está iluminada, se sabe que está iluminada porque le surge en la persona la empatía, es decir, el procurar que los demás estén bien, ¿verdad? Entonces, como es una semillita,
Eso debe de traer a los budistas a la Iglesia Católica, porque acá en la Iglesia Católica se enseña lo que Cristo enseñó. ¿Qué es lo que Cristo enseñó en relación al prójimo? Jesús dijo, en esto se sabrá que ustedes son mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Es decir, que vamos a procurar el bien de los demás en base al amor, que es más superior a la empatía. Entonces la empatía es muy buena, sí, pero el amor es superior a la empatía. Ya por último, antes de entrar al tema de este video, pues una disculpa por esta introducción, pero que quiero que quede bien claro a todas esas personas católicas que me han dicho que no importa saber de profecías, pues están cayendo en un pecado que cometió el pueblo judío ante Jesús. Cuando Jesús estaba naciendo, nadie del pueblo judío estuvo atento al nacimiento de su propio Mesías, de su rey. Ninguno estuvo atento. Y el nacimiento de Jesús iba dirigidos a ellos. Los que estuvieron atentos al nacimiento de Jesús fueron reyes paganos, reyes de otras religiones. Es ahí donde entra aquello de que en otras religiones hay semillitas de luz que llevan a Cristo, ¿verdad? Es decir, que llevan a la unión con la Iglesia Católica en la persona de Cristo. Entonces, los reyes paganos llegaron a Jerusalén y nadie supo de qué estaban hablando, ¿verdad? Tuvieron que convocar a los sabios de Israel, ¿verdad? El rey Herodes los mandó convocar para que le dijeran qué estaba pasando. Y le dijeron, bueno, es que están haciendo el Salvador en Belén de Judá, ¿verdad? Entonces, los reyes tuvieron que ir a Belén a escondidas porque el rey que debía de adorar a Cristo, pues ese rey quería matar a Cristo, ¿verdad? Y los sabios no siguieron ni fueron a ver a su Mesías, ¿verdad? Entonces no estaban atentos a las profecías porque no amaban al Mesías. Que en la Iglesia Católica, pues, el amor que le tenemos a Cristo nos lleve a estar atentos cuando llegue el amado, así como las vírgenes de la parábola, que eran 10 y se estaban esperando al novio para casarse. Entonces 5 de ellas se quedaron sin saber nada y las otras 5 estuvieron atentas a la llegada del novio, de manera que el novio se llevó a las 5 que estaban despiertas y a las otras 5 le cerró la puerta por toda la eternidad. Entonces, yo no sé, bueno, sí sé que esa espiritualidad que se está dando en la Iglesia Católica está incompleta ya de base, porque en los seminarios se quitó la escatología, porque quizá a lo mejor porque se daban muchas fechas del fin del mundo, pero sin tener en cuenta los signos, ¿verdad? Cada quien inventaba su propia fecha. Los testigos de Jehová tuvieron su propia fecha del fin del mundo. Los mormones tuvieron su propia fecha. Hasta se tuvieron que cambiar el nombre. Igual los testigos de Jehová no se llamaban testigos de Jehová. Tuvieron que cambiarse el nombre para diferenciarse de lo que eran antes, de lo que habían predicho del fin del mundo. Como no pasó nada, se cambiaron el nombre. Las sectas, los adventistas también profetizaron fechas del fin del mundo y no pasó nada, también se cambiaron el nombre y así sucesivamente. Entonces, como que algunos jerarcas que decidían sobre los seminarios dijeron, pues no hay que enseñar de los signos del fin del mundo para evitar que se den fechas. Entonces, pues se comete el error de quitar la escatología como disciplina de estudio en los seminarios, ¿verdad? No, pues no hay que tener miedo, hay que tener en cuenta solamente muy bien los signos y los señales. Ok, en Mateo capítulo 27, versículo 45, dice que desde la hora sexta
hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Es decir, que se oscureció la tierra desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, en el momento en que crucificaron a Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener en cuenta a una vidente católica, Ana Valtorta. Ella fue transportada al momento de la crucifixión y ella describe que vio como un disco negro que tapó el sol. Entonces, obviamente no era la luna porque la luna es plateada, ¿verdad? Entonces, ese eclipse que no fue lunar, ese eclipse tapó el sol por 3 horas, lo cual un eclipse normal, pues solamente lo tapa por máximo 5 o 10 minutos, ¿verdad? Entonces, algo tapó ahí el sol. Entonces, tenemos otra mística. Déjame checar el nombre. Su nombre es Ana Catalina Emmerich, beatificada por Juan Pablo II. Bueno, esta beata, esta santa mujer, también fue transportada al momento de la crucifixión. Entonces, ella claramente en sus escritos describe que vio la luna al oriente del sol y por el otro lado, al occidente del sol, vio un disco de color marrón, ¿verdad? Un color como anaranjado, pero muy bajito, que tapó el sol por 3 horas, de manera que la luz que había era casi una oscuridad casi completa, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue ese disco de la que habla Ana Catalina Emmerich y María Valtorta, ¿verdad? Aunque María Valtorta no ha sido beatificada, pues tiene fama de una mujer santa, perteneció a la orden de los siervos de María. Luego, en ese mismo capítulo, Mateo 27, ahora versículos 51 y 52, pues dice ahí que la tierra tembló, de manera que los sepulcros se abrieron y los muertos recobraron la vida y se aparecieron a muchos allí en Jerusalén. Vean nada más. De hecho, María Valtorta también dice que estuvo presente en espíritu cuando pasó eso, de manera que ella dice que cuando los sepulcros se abrieron, que incluso ella le tocó ver esqueletos que estaban de pie y que se les empezaba a formar la carne y a ser como eran antes por completo, con todo y órganos y piel. O sea, esos muertos resucitaron. Lo que sí no sé, lo que sí no me ha tocado ver por ningún lado es qué pasó con esas personas que resucitaron o revivieron. No sé si quedaron en la tierra y volvieron a morir. Tampoco sé si fueron asuntos al cielo. Lo que sí he escuchado es que esas personas volvieron a morir. Pero, bueno, como sea, María Valtorta dice que tuvo ese tipo de visiones de cómo resucitaban, de manera que fue Jesús quien resucitó a esas personas para que dieran testimonio, para que les dijeran a la gente, pues, que realmente Él es el Mesías y que lo habían sacrificado, ¿verdad? De manera que dice María Valtorta que uno de los dirigentes, un sacerdote del Sanedrín, se le apareció su propia madre ya resucitada, pero la madre, en lugar de saludarlo o algo, la madre dice que lo empezó a maldecir. Le decía: maldito sea el hijo de mis entrañas por toda la eternidad, porque ha entregado al Hijo de Dios a la muerte. Maldito seas por toda la eternidad. Y pues obviamente ante estas cosas el sacerdote del Sanedrín
fue buscando el perdón de Jesús, y dice María Valtorta que este sacerdote del Sanedrín llegó pidiendo perdón a la Virgen María y llegó pidiendo perdón a Jesucristo hasta donde estaba en la cruz. Pero ya para cuando llegó, ya Cristo había dado ya su espíritu, de manera que un soldado romano que estaba allí y presenció todo y que ya había creído en Jesús, le echó en cara que Jesús ya no podía escucharlo, que se largara de ahí, y al parecer lo amenazó con la lanza para que se fuera, porque al soldado ya le molestaba la presencia de esas personas que habían entregado a Jesús, ¿verdad? Y que habían hecho que él, por obedecer el mandato de sus superiores, pues tuviera que hacer lo que tenía que hacer, de ayudar a crucificarlo, ¿verdad? Entonces, ese es el testimonio que da María Valtorta. Muy bien, hay que grabarse muy bien estos detalles, porque estos detalles son los que cuentan para lo siguiente que viene. Bueno, entonces, Jesús dijo que en aquellos días el sol se oscurecerá y la luna perderá su brillo, en Mateo 24:29. Entonces, pues es obvio, ahora ya sabemos que la luna refleja la luz del sol, y si algo se atraviesa entre la Tierra, la luna y el sol, pues la luz del sol no se va a reflejar ni en la luna ni en la Tierra. Por lo tanto, el sol se oscurecerá y la luna perderá su brillo. ¿Qué es lo que se va a atravesar entre la Tierra y el sol? Pues en realidad no se sabe si ese mismo cuerpo celeste que ocultó el sol en el momento de la crucifixión sea el mismo objeto el que se vaya a atravesar en la siguiente ocasión que el sol pierda su brillo. Fíjense bien en esto, porque los científicos andan buscando el planeta X o el planeta 9. Entonces, con tanta tecnología que hay ahorita, y no logran encontrar el planeta X o el planeta 9, ¿verdad? Ellos saben que ese planeta existe por cálculos matemáticos que han hecho, porque allá unos planetas pierden de vez en cuando su órbita elíptica alrededor del Sol cada tanto tiempo. Entonces, por métodos matemáticos han descubierto que existe un planeta cuya masa hace que el planeta Urano pierda su estabilidad de vez en tanto, ¿verdad? Tiempo. Entonces, eso es lo que buscan los científicos, y lo cual se me hace un poco raro que no lo encuentren ese planeta, siendo que matemáticamente existe, por eso lo están buscando, y con tanto aparato, telescopios, incluso telescopios infrarrojos, pues digan que no lo han encontrado, ¿verdad? Bueno, podría ser ese el cuerpo que se atraviesa, no lo sabemos, ¿verdad? Y existen los teóricos de la conspiración, que pues algunos son científicos, otros son aficionados, pero ellos hacen sus estudios, también estudios serios, y también llegan a la conclusión de que existe un planeta que se atraviesa de vez en cuando entre el Sol y la Tierra, ¿verdad? Ellos le llaman a ese objeto celeste, le llaman Nibiru, Nibiru. Pero pues esas son teorías de la conspiración que, pues, ahora que estoy estudiando las profecías católicas, pues ahora sí los considero que podría ser una cuestión seria, porque pues antes yo de conocer estos escritos, estos videntes católicos que hablan de un objeto que se va a atravesar entre el Sol y la Tierra, y que va a hacer que la Tierra pierda su eje, y que va a provocar cataclismos, pues ahora sí tomo en consideración esas teorías
de supuesta conspiración, ¿verdad? Además, ¿cómo es posible que estén buscando el planeta X y no lo encuentren con tantos métodos matemáticos que hay ahorita para aplicar a la astronomía y también con telescopios potentes? Y no lo encuentran, ¿verdad? Y eso sí es una teoría válida y científica. Entonces, ahí está. Entonces, no solamente ellos buscan a ese objeto, sino que también los estudiosos católicos, como el doctor doctor en geología, Antonio Yahweh, que aparte de tener estudios de doctorado en geología, pues también tiene estudios en escatología, teología y astronomía sagrada. El doctor Antonio Yahweh tiene conocimiento de profecías que dicen que ese objeto celeste la ciencia no lo va a dar a conocer hasta que falten 3 días y medio para que pase por entre la Tierra y el Sol. 3 días y medio antes, la ciencia va a dar a conocer que viene un objeto gigante en casi colisión a la Tierra, ¿verdad? De manera que será visible ese cuerpo celeste 7 días, 3 días y medio de venida y 3 días y medio de ida. Pero mucho antes, ese objeto no se va a dar a conocer. Nadie sabrá que viene en camino ya ese objeto que va a provocar catástrofes, excepto nosotros los católicos. Nosotros los católicos. Santa Hildegarda de Bingen, desde el siglo XII, ya ella había visto en unas evidencias este objeto, pero ella le llamó simplemente el cometa. Santa Hildegarda de Bingen, declarada doctora de la Iglesia por parte de Benedicto XVI, doctora de la Iglesia, señores. No que ahí ya una persona, ya soy catequista, ya estoy ya con una espiritualidad ya suficiente para agradar al Señor. Señoras y señores, Hildegarda de Bingen es una mujer del siglo XII, donde no había tanta tecnología de la información como hay ahorita, y ella tiene muchos escritos espirituales y es declarada como doctora de la Iglesia, nada más y nada menos. Pero ok, está bien porque que seas catequista, pero lo malo es que te encierres en una sola cosa y ya, no sepas nada más, no sepas de apologética, no sepas de escatología, porque es difícil conocer. Bueno, pues mejor di eso, ¿verdad? Di que es complicado para ti conocer, entender, y declárate como una Anawim. Una persona Anawim es un pobre de Yahvé. Esas personas que no tienen estudios superiores, que con un entendimiento simple y práctico, pues tienen amor y fe a Dios. Son esas personas que viven en los campos, que viven en las ciudades pobremente y que siempre están atentas a lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero no es así de que rechacen un conocimiento nomás porque sí, ¿verdad? La Virgen María era una de esas personas, era una Anawim. La Virgen María se crió en Belén. Belén era un pueblo pobre, ¿verdad? Ahí solamente se dedicaban a criar ovejas para el sacrificio del templo. Entonces, pues era gente muy pobre, era gente iletrada, pero la espiritualidad de María le alcanzó para ser la madre del Verbo encarnado. Entonces, ahí está. Bueno, perdón por ese paréntesis. Siempre hago comentarios de más, pero lo hago con la mejor de las intenciones
Hildegarda de Bingen dijo: el cometa hará una gran depresión gravitatoria en el planeta Tierra, causando graves inundaciones. La mayoría de seres vivos morirán, incluso los que escapen de las aguas morirán por pestes, enfermedades infecciosas en el aire, ¿verdad? Que ya sabemos nosotros que este acto, este evento, va a pasar cuando esté en apogeo la Tercera Guerra Nuclear, o sea, cuando se estén usando las armas biológicas. Dice, pero en ninguna de estas ciudades nadie se encontrará quien viva bajo el gobierno de Dios. Por ello el castigo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí México sí va a ser castigado, sí va a ser purificado. No digamos que no. Hay videntes que ya están avisando que cuando pase ese evento, el astro va a empujar la lava que hay debajo de México por el Popocatépetl. También en Estados Unidos, Yellowstone también va a arrojar, va a ser más potente la de Yellowstone que la de México, pero ambos van a destruir muchas vidas humanas, ¿verdad? Y esto es porque, pues, por ejemplo, aquí en México, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por primera vez en la historia a nivel federal el derecho al aborto, ¿verdad? Entonces son noticias que muy pocas personas saben porque pues todo el mundo vive lejos de la ley de Dios y por lo tanto Dios tiene que purificar estos territorios. El padre Michael Rodrigue, de origen canadiense, él también ya nos ha avisado que las costas del este y oeste de México van a ser inundadas por el mar. Mucha muerte va a haber. También dice que lo que son Baja California Norte y Sur, todo va a quedar bajo el agua, excepto una pequeña porción de la Baja California Norte que está pegada a Estados Unidos. Yo creo que va a ser por ahí, ¿verdad? Entonces, ahí está, va a haber purificación. Me imagino que también para allá por Chiapas, que también es una zona donde hay temblores, también va a haber grandes terremotos. Los videntes están diciendo que África va a sufrir muy poco de estas consecuencias porque ahí los obispos se han puesto muy reservados ante las nuevas olas que están golpeando la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, ahí de que se quieran bendecir a las parejas homosexuales, los obispos africanos han dicho que no, definitivamente a eso, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los obispos alemanes son los que pues promovieron eso dentro de la Iglesia Católica. Afortunadamente, el Papa Francisco no ha aceptado eso. Se quedó corto. Lo que él hubiera hecho, hubiera excomulgado a esos obispos alemanes, pero no lo hizo. Entonces, pero los obispos africanos han estado muy fuertes en su fe, muy fuertes apegados a la tradición apostólica. Entonces, hay que recordar que el pecado en las relaciones entre parejas del mismo sexo es un pecado que atrae este tipo de consecuencias, este tipo de purificación de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, paso a la siguiente, Sor Lucía de Fátima. Ella está en proceso de ser declarada santa de la iglesia. Ahorita está como venerable de la iglesia, proclamada en el año del 2023 por el Papa Francisco. Bueno, ella escribió la siguiente forma: un ángel con una lanza apuntando hacia la tierra
esa lanza desprende un fuego que toca el eje de la tierra. Al momento tiembla y montañas, ciudades, pueblos y aldeas son engullidos por la tierra. El mar y los ríos se desbordan y arrasan con tantas personas que no hay manera de contarlos. Este evento es la purificación del mundo por el pecado por el cual está inmerso. Y luego dice, el odio, la ambición provoca la guerra destructora. Bueno, aquí los comentaristas dicen que ella lo que quiso decir es de que antes del evento de el ángel tocando el eje de la tierra con fuego de su lanza, pues habría una guerra, la cual había sido provocada por el odio entre las naciones y la ambición de los poderosos, de los políticos. Entonces, aquí está esta visión muy interesante de un fuego que sale de una lanza de un ángel y toca el eje de la tierra, y al momento la tierra tiembla, pues ahí provocando la muerte de millones y millones de seres humanos. Pues así es, desgraciadamente, pues Dios va a evitar que el ser humano se extinga por completo. Dios va a evitar que quede cero humanos en la tierra, porque al momento que quieran lanzar las bombas nucleares mayores, ¿verdad? Ahí es cuando Dios va a intervenir con este cometa o con este astro, ¿verdad? Con este planetoide o con esta estrella marrón enana, para que pues el ser humano no se extinga. Porque si lanzan esas bombas nucleares mayores, pues acabarían con la vida del planeta en una cuestión de algunos 10 años, porque quedarían supervivientes, pero esos supervivientes no podrían vivir por más de 10 años porque, pues, por la radiación, lluvias radioactivas y la cuestión de las armas biológicas, pues no habría forma de sobrevivir en un ambiente contaminado, ¿verdad? Los únicos que iban a sobrevivir, pues son los insectos, algunos pequeños seres mamíferos, pero el ser humano se acabaría por extinguir. Bueno, en cambio, a que no se extinga la humanidad, pues Dios va a purificar a la humanidad haciendo morir a 2/3 de la población de la tierra. Una vidente que veía a Jesús le preguntó a Jesús si no estaba siendo muy duro al atraer este castigo tremendo a la humanidad. Y le dijo Jesús, es que mira, si supieras los pecados que están cometiendo las personas, pues entenderías el por qué se tiene que purificar a toda la tierra, ¿verdad? Aquí en México hemos caído en la trampa de la política. Hay políticas de derecha y de izquierda. Los políticos de derecha, según ellos, son muy creyentes en Dios y protegen las leyes de Dios, pero en sus caminos políticos van llenos de corrupción, robando el dinero al pueblo, de manera que empobrecen al pueblo, ¿verdad? Ellos, a través de la propiedad privada, se apropian de todo y no le dejan nada al pueblo, de manera que el pueblo cae en esa trampa, se enfada y votan por los políticos opositores, por los de izquierda, que no cuidan las leyes de Dios, aplican leyes contrarias a Dios y ayudan económicamente a los pobres, ahí con un subsidio ahí a los ancianos, con un subsidio a los jóvenes estudiantes, ¿verdad? Pero a final de cuentas todo eso lleva a la destrucción, ya sea por una destrucción por las propias políticas o una destrucción por parte de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es porque el compás masón que está en contra de la iglesia, ¿verdad? Tiene dos brazos, derecho e izquierdo. Entonces, en ambos partidos trabajan para lo mismo, para
debilitar la fe en Dios de los pueblos, ¿verdad? Y pues vean, ya ahorita, por ejemplo, está Donald Trump, que es de derecha, sí. Promueve leyes de Dios, sí, qué bueno. El problema es que se está llevando, eh, por ejemplo, al pueblo de Gaza, pues ahí está haciendo algunos negocios con esas tierras, ¿verdad? Va a poner ahí casinos de lujo, etcétera, ¿verdad? También está promoviendo, está ayudando a que se construya el tercer templo de Jerusalén, el cual pues también es de máxima preocupación para saber que estamos ya al final de los tiempos, no del mundo, fíjate lo que estoy diciendo, sino al final de los tiempos, porque cuando se construya el templo de Jerusalén, el anticristo lo va a ocupar, lo va a desolar. El anticristo va a hacerse pasar como si fuera Dios mismo y se va a poner por encima del culto que se le debe a Dios. Y en las profecías está que el pueblo de Israel lo va a seguir como su Mesías, pero al final perderá la batalla contra el rey cristiano que ha de aparecer acá en México, en el Cerro del Tepeyac. Es decir, va a haber un enfrentamiento armado entre ejércitos de cristianos contra los ejércitos del anticristo, y cuando el anticristo, que se hace pasar por Dios, quiera subir al cielo como lo hizo Jesús, a imitación de Jesús, pues ahí el anticristo va a caer fulminado, y los judíos al ver eso, pues ellos van a reconocer que Cristo es el verdadero Mesías y no el anticristo, ¿verdad? De esa manera se cumplirá la profecía clara antes del fin del mundo, que dice que el pueblo judío pasará a ser parte de la iglesia. Es decir, el pueblo judío como tal, la mayoría, va a formar parte de los creyentes en Jesucristo. Pero esto va a pasar cuando se derrote al anticristo, ¿verdad? Entonces, muy atentos ahí con las interpretaciones de las profecías. Miren, voy a ponerles una imagen de una revista que se llama The Economist. Esta revista está hecha por los meros dueños de gran parte del mundo, ¿verdad? De la élite millonaria que maneja los hilos del mundo. Ellos tienen sus propios mecanismos para ver qué es lo que va a pasar, especialmente en las cuestiones económicas. Pero aquí en esta portada ellos predicen algo. Ellos aquí en esta portada ponen, por ejemplo, ponen la imagen de Trump, Donald Trump, y ponen una imagen de una urna electoral maltratada, ¿verdad? Esto puede ser que ellos estén prediciendo, y quizá de manera acertada, el hecho de que Donald Trump a lo mejor vaya a ser desvivido, porque esta profecía pues se viene manejando desde hace mucho tiempo, incluso por personas que no son católicos, como por ejemplo Parravicini. Parravicini era una persona que tenía evidencias de cosas que iban a pasar. Entre ellas, él pues hizo un dibujo y con un escrito que dice que cuando el hombre orquesta de Estados Unidos de Norteamérica sea muerto, empezará el principio del fin. Y pues lo cual podría ser acertado, porque pues también acá en la iglesia los místicos están manejando lo mismo, de que si Donald Trump llega a ser desvivido, pues empezaría el siguiente evento sería que Francia declara la guerra a Rusia, y ya empezaría la Tercera Guerra Mundial con el uso de bombas nucleares y todos los eventos que se desencadenan, como el gran astro, el cometa, ¿verdad?, que pasa cerca de la Tierra, que ya lo estamos viendo aquí, etc. Entonces, ahí voy a poner la imagen para que chequen. Yo no lo entendía a esta imagen. Esta imagen la dibujó hace mucho ese señor Parravicini, y yo no la entendía hasta ahora. Supe que son dos orejas atravesadas por una bala.
Entonces yo no, en realidad sinceramente no sabía qué era ese dibujo, ¿verdad? Pero ahora que lo veo lo entiendo claramente, ¿verdad? Entonces esa visión la tuvo hace mucho tiempo y ahora este año se cumplió, ¿verdad? El año pasado, 2024, creo que se cumplió eso. Pero dice ahí que será muerto y empezará el principio del fin, o sea, la Tercera Guerra Mundial. Bueno, aquí de esta imagen de esta revista, pues ellos la ponen ahí para el público, pero pues la interpretación es pues muy diferente, muy variada, pero todo el mundo, todos los youtubers han coincidido en que esa imagen que aparece ahí en infrarrojo pertenece al sol, y lo cual pues yo lo veo y no veo que se parezca al sol, porque se ve que es una esfera que tiene fuego, pero que es más fría que el sol. Ahí voy a poner unas imágenes del sol para que lo vean en infrarrojo y se ve un rojo intenso, un rojo muy fuerte en toda la esfera del sol, ¿verdad? Pero acá se ve un planetoide con fuego, sí, pero muy frío a comparación de lo que es el sol, ¿verdad? Entonces, yo interpreto esta imagen de la revista que ellos saben que ese planetoide o esa estrella fría está en camino a la Tierra. De manera que cuando se presente, de hecho ahí aparece en esta imagen como irrumpiendo, no aparece en todo el cuadro en el centro, sino que aparece así por un ladito como entrando, como irrumpiendo. Entonces, pues yo les voy a poner también aquí, les van imágenes de que le han enviado al doctor Antonio Yahweh de jóvenes de todo el mundo que en sueños proféticos han visto ese planetoide, ¿verdad? Es como un planeta, pero tiene fuego, pero es un fuego que no es muy fuerte, pero sí es visible. Entonces ahí están las imágenes, vean. Entonces ahí dice en qué país, de qué país procede esa imagen, ese sueño profético, ¿verdad? Entonces ahí están. Y lo que me llama mucho la atención también en esta imagen de la revista, de la élite que maneja los hilos del mundo, los hilos financieros, ¿verdad? Ustedes saben que quien tiene el dinero es el que manda, ellos tienen el dinero, las máquinas para imprimir billetes. Bueno, me llama la atención que ellos ponen como la cereza del pastel la imagen del planeta Saturno. Vean la imagen del planeta Saturno en lo alto de la imagen y es como una secuencia que va en favor de las manecillas del reloj, de manera que primero aparece el planetoide frío y luego aparece la imagen de Saturno. Yo también, esta es una interpretación original mía, que tampoco se la he escuchado a ninguna otra persona decir, que ponen eso porque ellos saben que de llegar ese planetoide cerca de la Tierra, pues daría inicio la reacción del planeta, haciendo que mucha gente muera. O sea, estamos hablando de miles de millones de personas, 5.000 millones de personas, dos terceras partes de la población del mundo, que es demasiado bastante. Entonces la imagen del planeta Saturno, Saturno representa a Satán, Saturno, Satán. Entonces en las antiguas culturas, por ejemplo, en Canaán se representaba a Saturno como el ídolo Baal. Baal representado con una hoz para cegar vidas, ¿verdad? Entonces ahí les pongo la imagen. En la mitología griega, el Saturno, Satán, es representado como el ídolo Cronos, que también se le dibuja con una hoz en la mano para cegar vidas, ¿verdad? Entonces claramente es contrario a Dios. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios es Dios de vida. Entonces ahí está Cronos
comiéndose a sus hijos. Pues aquí hay que ver que por la tribulación quizás se lleguen a ver ese tipo de imágenes ante la falta de comida, ¿verdad? La comida contaminada por el aire radioactivo, etc. Entonces, esto históricamente ya ha pasado. En la primera tribulación contra los cristianos, pues también fue una tribulación en contra del pueblo de Israel. Los soldados romanos sitiaron Jerusalén en el año 70, ¿verdad? De manera que las mujeres judías, como no entraba la comida, estaban sitiados, rodeados, pues las estaban matando de hambre y algunas mujeres llegaron a comer a sus propios hijos. Es lo que cuenta la historia, no es un invento, ¿verdad? Entonces ellos ponen la imagen de Saturno porque ellos sabrían algo de esta purificación que viene. Y en la cultura latinoamericana, pues desgraciadamente aquí en México, como les digo, va a tener que ser purificado porque hay mucha gente que adora a la muerte, ¿verdad? Entonces vean ahí la imagen de la muerte también con la hoz en la mano para cegar vidas. Ahí está la imagen, chequen la imagen. Y por último les pongo la imagen de la Virgen María, ¿verdad? Ella dice que nos pide que la iglesia, nosotros como iglesia católica, proclamemos el quinto y último dogma mariano. Si cumplimos con eso, con proclamar el quinto dogma mariano, pues todos estos castigos van a ser menos, van a ser más cortos, de menos duración, pero tenemos que orar para que el Papa en turno proclame el quinto el quinto dogma mariano, ¿verdad? Es la promesa que nos hace la Virgen. La Virgen nos vino advirtiendo de todos estos castigos. Ella nos advertía porque son profecías. Las profecías no son para que se cumplan. No tienen por qué cumplirse las profecías. Entonces, las profecías estas no se cumplirían si nosotros hiciéramos desde un principio lo que Dios nos pide a través de la Virgen. La Virgen nos vino diciendo, mira, si no hacen esto, va a pasar esto. Si no hacen aquello, va a pasar aquello. Pero pues no, nunca supimos nada, nunca supimos, ¿verdad? Entonces ahí está la cuestión. Yo les dije que la escatología se quitó como materia en los seminarios y fue por alguna razón equivocada, ¿verdad? Para que nadie supiera de lo que la Virgen estuvo previniéndonos. De manera que ya tarde estamos conociendo las profecías de la Virgen, las apariciones de la Virgen en la Salet, en Quito, bajo la advocación del Buen Suceso, increíble y extraordinaria aparición. Vayan a investigar si de verdad, que soy catequista. Bueno, entonces, ¿qué esperas para ir a ver lo que tu madre te está pidiendo? ¿Verdad? Es que son profecías, son privadas, no es del conocimiento bíblico o público, le llaman. Entonces, si es así, entonces, ¿por qué rezas el rosario? Si el rosario lo pidió la Virgen que se hiciera en una aparición privada, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido lo que dices. No tiene sentido. Lo que pasa es de que, pues yo logro ahí detectar influencia no del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Cuando la Virgen María va con Santa Isabel, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Santa Isabel, al escuchar el saludo de María, se llenó del Espíritu Santo, ¿verdad? Y le dijo, bendita eres entre las mujeres, ¿cómo merezco yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Verdad? Pero como ya vas a la iglesia, ya eres lectora o ya eres sacerdote, pues ya estás. No, Señor.
Entonces ahí hay que tener la humildad necesaria para reconocer al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el espíritu de profecía. ¿Quién da el don de profecía en la iglesia? ¿El demonio o qué? No, ¿verdad? El don de profecía lo da el Espíritu Santo. Pero yo mismo he sido testigo de cómo personas que ahí van a diario a misa, diario van a misa, y ahí andan hablando pestes de dones del Espíritu Santo. La otra vez, una muchacha que yo conozco muy bien, criticó a un movimiento aprobado que está dentro de la iglesia, a un movimiento de defensa de la fe. Y esta muchacha un día me dijo, este es un movimiento gris hecho para personas grises, aburridas. Este es un movimiento gris. O sea, estás hablando, ¿sabes quién está haciendo ese movimiento? ¿De dónde viene? ¿Quién lo inspira? Ese movimiento de defensa de la fe lo inspira el Espíritu Santo y tú lo estás llamando un movimiento gris. Estás pecando en contra del Espíritu Santo. Tú que vas a diario a misa, ¿verdad? Increíble, increíble, pero pues así somos los seres humanos. O sea, no hay que juzgar, no la juzgo a esta muchacha, pero sí hay que hacerles ver el error, porque esa es una acción de caridad, ¿verdad? Entonces, no permitir que se ofenda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe lo que hace. Tú eres la que no sabe lo que hace, ¿verdad? Eres catequista y no lees las apariciones de la Virgen María aprobadas por la iglesia. Entonces, ese no es el Espíritu Santo que está actuando en ti. Y como dice Jesús, el que no está conmigo, desparrama. Entonces, ¿estás o no estás? Así que, por favor, hay que pues seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo de la Virgen, el ejemplo de los santos, de la humildad, e incluso la humildad intelectual. Muy bien, pues muchas gracias por escuchar. Que la paz del Señor Jesucristo sea entre nosotros. Amén.